En este video vamos a ver cómo modelar un proceso empresarial para posteriormente convertirlo en una aplicación. La aplicación que iremos creando es una para el control de gasto, la cual va a constar de 3 pantallas. La primera pantalla que pueden ver a su izquierda es la pantalla de menú, donde vamos a tener 2 botones de poder crear ya sea un nuevo reporte o ver los existentes. En la pantalla de en medio podemos ver todos los reportes existentes y a manera de resumen qué consiste cada uno de ellos. Y de manera específica, si nosotros seleccionamos algún reporte, nos llevaría a la pantalla de hasta la derecha, donde se pueden observar los detalles específicos de cada gasto y a su vez podemos editarlos, agregarlos o eliminarlos. Por lo que en este video vamos a construir y entender el modelo de negocio de cómo es que funciona este tipo de aplicaciones, cuáles son las bases de datos que necesitamos, cómo van a estar relacionadas, etc. Así que sin más, comencemos el video. Hola a todos, mi nombre es César Villanueva y este video es el primero de una serie de videos que voy a ir haciendo para poder crear esta aplicación de control de gasto. Lo voy a dividir en diferentes videos para poder ir abarcando en cada uno de los videos diferentes aspectos de la creación de la aplicación móvil. Como les mencioné en la introducción, en este video específicamente vamos a partir de cómo es que surge la idea de crear esta aplicación. Vamos a entender cuál es el flujo de un proceso de una empresa, cómo es que nosotros podemos transformar los procesos que normalmente suceden en las empresas en aplicaciones y cómo es que necesitamos crear las bases de datos para que nosotros podamos crear una buena aplicación. Todo lo que vamos a ver en la serie de videos parte de la ruta de aprendizaje de Microsoft. Como pueden ver, aquí viene una ruta de aprendizaje para poder crear una aplicación de informe de gasto, que es lo que nosotros vamos a ir viendo a lo largo de este video, y me parece una buena idea podérselos explicar e ir haciéndolo paso a paso para ir pudiendo ver conceptos y cuál es el razonamiento que se necesita a la hora de que nosotros queremos crear las aplicaciones. Como ustedes pueden ver, esto consta de diferentes módulos. El primer hito es transformar el proceso empresarial en una aplicación, es decir, pasar lo que pasa en la vida real a una aplicación, que es lo que trata específicamente este video. Posteriormente vamos a ver el crear el modelo de datos, cómo es que se planifica una aplicación de lienzo, cómo poder conectar y filtrar los datos, escribir un origen de datos y publicarlo y llevar el mantenimiento de la aplicación. Por lo que si ustedes quisieran irse más rápido y les interesa crear esta aplicación, les voy a dejar en la descripción del video este link para esta ruta por si ustedes quieren avanzarle, ya que yo lo voy a ir haciendo en diferentes videos. Comenzando en forma con el video, realicé una pequeña presentación para ir aclarando los diferentes puntos que vamos a ir necesitando. Por lo tanto, como les he mencionado, vamos a hacer una aplicación para reporte de gasto. Lo primero que necesitamos es entender cuál es el proceso que pasa normalmente en una empresa. De manera más descriptiva les muestro este diagrama para poderles mostrar cuál es un escenario real que suele suceder en las empresas que nosotros pudiéramos llegar a digitalizar y automatizar con las aplicaciones de Power Apps. Nosotros vamos a imaginar que una empresa tiene diferentes consultores y estos consultores tienen que salir de viaje ya sea para atender clientes, vender ciertos productos, etc. Por lo que la principal actividad es que ellos tienen que salir de viaje y tienen que reportar sus gastos para que estos puedan ser reembolsados por la empresa. Por lo tanto, en este escenario estamos partiendo de que esto actualmente los empleados reportan sus gastos a través de una hoja de Excel. Por lo tanto, el empleado, como si fuera yo, por ejemplo, si yo me voy a ir de viaje, yo tendría que crear una hoja de Excel en la cual voy ingresando mis gastos. Por ejemplo, el día de hoy, si necesito un transporte de mi casa a la central o al aeropuerto, pues en este Excel voy a registrar la fecha que estoy gastando en un transporte y el monto. Posteriormente voy a tener otro registro en el cual va a ser mi boleto ya sea de avión o de autobús. Por lo tanto, tendría la fecha en que compré el boleto, el concepto que sería boleto de autobús o de avión y cuál sería el monto. Y así con cada uno de los gastos que nosotros vayamos teniendo de hospedaje, comidas, etc. Y posteriormente, ya que yo haya capturado todos mis gastos, voy a mandar este Excel por correo a mi supervisor para que ellos puedan revisar todos los gastos que he tenido a lo largo de mi viaje y ellos autoricen cuáles partidas sí pueden ser reembolsadas o no. Por lo tanto, una vez que yo ya haya mandado mi correo electrónico con el Excel, este le va a llegar a mi supervisor, el cual, como les menciono, va a revisar todos los gastos y él pues ya decidirá, dependiendo de las políticas de la empresa, cuáles sí me puede aprobar o rechazar. Una vez que mi supervisor haya hecho esto, él tiene que pasar esta información, ya sea a través de un Excel o él tenga algún formato en específico, al departamento de finanzas, el cual tiene un proceso totalmente aparte, interno de todas las aprobaciones. Es decir, puede que sí te hayan aprobado los gastos, pero se te reembolsan siempre cada 15 de mes, a final de mes, etcétera, dependiendo ya de cada empresa, sus políticas. Pero el punto es que tiene que pasar por un proceso interno de aprobación posterior a la supervisión de estos gastos por tu encargado directamente.
Y una vez que el departamento de finanzas haya terminado su proceso interno, pues el empleado recibe el reembolso de sus gastos. Este proceso es relativamente sencillo, como pueden ver son 4 pasos, pero este proceso sí es viable para que pueda ser automatizado y digitalizado. ¿Por qué? Porque imagínense que nosotros como empleados tengamos que estar registrando cada gasto en un Excel. A lo mejor nosotros tenemos que estar fuera de la oficina, lejos de nuestra computadora o no tenemos un acceso sencillo al Excel. Por lo tanto, si yo gasto a lo mejor en la mañana un transporte, la comida, me compro a lo mejor en una tienda algo relativamente sencillo, si nosotros no llegamos a ser ordenados, puede que los empleados no tengamos tal cual el control de nuestros gastos, que guardemos nuestros tickets o cosas así, que hagamos gastos pequeños, que a lo mejor puede que se nos olvide qué es lo que nosotros gastamos a lo largo de todo el día. Por lo que sería más fácil tener acceso a alguna aplicación móvil. Prácticamente todos tenemos acceso a un celular de manera sencilla hoy en día, y en la cual nosotros tengamos una aplicación y podamos reportar nuestros gastos automáticamente. Ahora, si nos ponemos del lado del supervisor, como supervisor puede que nosotros tengamos a cargo diferentes personas y puede que nosotros tengamos, un ejemplo, 20 personas. Tendremos que estar recibiendo 20 Exceles diferentes, que en el cual, pues ya a la hora de trabajar el día a día, puede que no se haga tan fácil la supervisión de todos estos gastos. Ahora, como departamento de finanzas, pues puede que también tengan múltiples supervisores. Poniendo un ejemplo, tenemos 5 supervisores y cada uno tiene 10 personas a su cargo, pues ya es un gran número de archivos de Excel, partidas a revisar, etc. Entonces, por lo tanto, si nosotros tenemos ya concentrado toda la información en una base de datos, ya sea en una hoja de Excel, una lista de SharePoint, etc., el punto es tener concentrado toda la información en un lugar. Es mucho más sencillo para el departamento de finanzas poder realizar esta supervisión. Y finalmente, si nos regresamos a la parte del empleado, el empleado puede que no tenga un estatus tan actualizado de cuáles son los gastos que sí le van a poder reembolsar y cuáles no. Entonces, a través de todo esto de la digitalización y la automatización de este tipo de procesos, nosotros podemos ir agilizando y afectando de manera positiva a todos los involucrados en este proceso. Teniendo como base este proceso y dando por hecho que ha estado bien entendido, vamos a pasar a ver cuáles son los requerimientos que nos piden para poder realizar esta aplicación. Como pueden ver, nos piden que se pueda acceder en línea, como les había mencionado. Puede que sea latoso, que nosotros no tengamos el acceso a la información, ya sea la hoja de Excel, etcétera, desde cualquier lugar, sino que nosotros tengamos que estar a fuerza en nuestra computadora, en nuestro lugar de trabajo. Eso puede ser muy latoso, por lo tanto, uno de los requerimientos es que se pueda acceder en línea y preferiblemente en un dispositivo móvil para que los empleados puedan registrar los gastos a medida que ocurren, como les había mencionado. También poder realizar una explicación detallada del proceso de recuperación de los datos. Por ejemplo, en la hoja de Excel puede que nosotros tengamos las columnas básicas que les he mencionado, por ejemplo, fecha, monto, concepto, etc. Pero nosotros podemos tener a través de las aplicaciones una explicación o una información más detallada de los registros y la recopilación de los gastos, es decir, podríamos nosotros obtener la hora en la cual fue registrada, cuál fue el lugar, pequeños detalles que pueden ir sumando a la parte de la trazabilidad de las operaciones. Otro de los requerimientos es que los empleados de todos los departamentos puedan consultar la versión más actualizada de los gastos. Esto se refiere a que puede pasar de que a lo mejor yo hice gastos hoy en la mañana, pero estos gastos los estoy registrando hasta hoy en la noche que tengo tiempo. Entonces, por lo tanto, si los empleados de los departamentos entran a ver lo que son mi hoja de Excel, por ejemplo, pues verían los gastos que tengo hasta el día de ayer, pero no tiene la versión más actualizada porque yo todavía no he actualizado los gastos que realicé en el día de hoy porque no he tenido tiempo. Entonces, esto nos permitiría tener la versión más actualizada de los gastos. También uno de los requerimientos es que se bloqueen los detalles de los gastos durante el proceso de aprobación. Esto se refiere a que no puedan ser modificados en cuanto están siendo creados para poder evitar que puedan ser modificados y alterados los montos durante el proceso de aprobación. También se pide que alerte a los supervisores de las aprobaciones automáticamente. Con esto se refiere a que les avise, les llegue alguna notificación, ya sea a la aplicación, por correo, por Teams, etcétera, que hay un nuevo proyecto, gastos o partidas por aprobar para que ellos siempre estén como al tanto y no tenga uno que estar refrescando o revisando la información a cada rato, sino que ya nos llegue una notificación de que hay una nueva solicitud por aprobar. También una vez que los gastos hayan sido aprobados, es decir, que el supervisor haya terminado su revisión, se le manda automáticamente a contabilidad, regresándonos al proceso. El supervisor mandaba posteriormente al departamento de finanzas o contabilidad la parte de los gastos aprobados. Esto
para evitar también el trabajo del supervisor, que él mande en un concentrado o en un formato que él tenga toda esa información, sino que ya se manda automáticamente al departamento de contabilidad. Y por último, que permita que los empleados vean el estatus de sus gastos en cualquier momento. Puede que los empleados no sepan de manera tan fácil, automática o automatizada cuál es el estatus del reembolso de sus gastos. Entonces, dentro de la aplicación nosotros podemos tener algún indicador que diga que está en estatus pendiente o está en revisión o en su diferencia ha sido aprobado o rechazado. Por lo tanto, ellos verían de manera actualizada todo el estatus de sus gastos. Estos son los escenarios que Microsoft plantea como en su escenario de ejemplo, pero como pueden ver, sí son escenarios que son realmente lógicos y pueden llegar a suceder en el día a día cuando ustedes tengan que hacer sus propias aplicaciones. Entonces, ya teniendo un entendimiento de cómo es que funciona el proceso de la empresa, es decir, con este diagrama, y cuáles son los requerimientos que el cliente le gustaría, nosotros podríamos ahora sí empezar a poder planear una aplicación. Esto que les acabo de mencionar en estas dos diapositivas, tanto el proceso como los requerimientos, es algo muy importante y necesario que ustedes tendrán que realizar a la hora de ustedes empezar a crear una aplicación, porque lo más importante es que la aplicación sea representativa del proceso actual. Si nosotros no hiciéramos algún acercamiento o no tuviéramos un entendimiento acerca del proceso, nosotros vamos a crear una aplicación a como nosotros creemos que pasan las cosas, pero realmente a la hora de sacarla en vivo o a producción esta aplicación, pues prácticamente vamos a recibir muchos comentarios negativos porque no es tal cual lo que el cliente espera, porque no es lo que se hace o no es lo que pasa en su día a día. Entonces, esta parte del acercamiento y el entendimiento de cómo es que funciona el proceso y cuáles son los requerimientos que tiene el cliente es una de las cosas más importantes que nosotros tendríamos que hacer para poder realizar una aplicación. Ahora, si lo vemos en la parte del negocio, por así decirlo, si nosotros vamos a crear una aplicación, es necesario conocer este proceso y cuáles son los requerimientos del cliente para poder estimar el tiempo que nosotros nos vamos a tardar en desarrollar esto y nosotros en función de eso cobrar. Si nosotros no tenemos el entendimiento de cuál es el proceso y qué es lo que nos pide el cliente, nosotros podemos llegar a estimar un tiempo, a lo mejor, no sé, 10 horas, y puede que como nosotros no tuvimos todo el panorama completo, puede que a lo mejor nos llevemos entre 15 y 20 horas y ahí es donde nosotros pudiéramos llegar a perder en ese sentido. Entonces, ya sea que le veamos por la parte del negocio o en la parte de nosotros poder brindar un buen servicio y crear una aplicación adecuada, es muy importante que ustedes tengan estos dos pasos. Por eso me pareció un buen ejemplo poder tomar esta ruta de aprendizaje de Microsoft para poder ir explicando diferentes escenarios y darles algunos tips sobre mi experiencia de lo que ustedes tendrán que tener cuidado. Por lo que teniendo esto, de manera general, ya se los había mostrado en la introducción del video, vamos a tener tres pantallas. Les había mencionado, vamos a tener una pantalla de menú para que los usuarios puedan ver ya sea todos sus reportes que han tenido. Un usuario a lo mejor hizo 5 viajes en todo el mes, entonces podría ver realmente cuáles son los gastos o los estatus de cada uno de sus viajes. O en su defecto, si se encuentra en un nuevo viaje, pues crear un nuevo reporte de gastos. En la parte de los informes tenemos un resumen general que nosotros podremos filtrar, por ejemplo, dependiendo a lo que nosotros vayamos, pero a manera general se nos muestra cuál es el destino, cuál fue la fecha que comprendió el viaje, ya sea fecha inicio y fecha final, y cuál es el estatus en el que se encuentra. Si nosotros seleccionáramos o quisiéramos indagar en los detalles de algún viaje en específico, únicamente seleccionamos el registro y nos llevaría a la pantalla de detalles, que es prácticamente la misma donde vamos a crear los nuevos reportes, lo cual ya contiene muy a detalle toda la información de los gastos del viaje. Principalmente va a tener cuál es el destino, cuáles son las fechas ya sea de inicio y final del viaje, y aquí vamos a tener los diferentes gastos. Por ejemplo, aquí tiene el hotel, cuál es el concepto al cual pertenece este gasto, cuál fue la fecha y cuál fue el monto. Esto puede ser editable, puede ser borrado también, en caso de que no queramos tener este gasto ya. Vamos a tener también un botón de más para poder ingresar nuevos registros, es decir, podemos tener muchos gastos dentro del mismo viaje. Podemos ver cuál es el monto total que hayamos gastado y posteriormente vamos a tener dos botones, uno para que se guarde únicamente en el dispositivo, por si nosotros quisiéramos hacer todavía un poquito más de modificaciones, y el otro botón ya es para guardarlo tal cual en la base de datos y ya lo pueda ver el departamento de finanzas. A grandes rasgos, estas son las tres pantallas que vamos a ver en toda la creación de la aplicación. Sé que esto puede parecer muy sencillo, únicamente tres pantallas, pero realmente la configuración no es que sea complicada, sino que sí tiene sus detalles para que esto pueda funcionar de manera útil. Ahora, ya que tenemos como un bosquejo de cuál va a ser la aplicación, digo, esto es como muy sencillo, puede ser
repetitivo hasta cierto punto de cuáles son las pantallas que están en una aplicación. Pues de manera general siempre hay un menú, siempre va a haber una pantalla como general y una donde ya podemos ver los detalles. Esto se les va a presentar en muchas aplicaciones que ustedes hagan. Ya teniendo esto, ahora sí vamos a pasar a ver algo que para mí es igual de importante que lo que vimos al principio. Recientemente les acabo de mencionar que es importante que ustedes conozcan el proceso y cuáles son los requerimientos del cliente. Eso era para que ustedes pudieran crear una aplicación apropiada y adecuada para lo que les está pidiendo el cliente. Ahora lo que vamos a ver a continuación es igual de importante para que ustedes puedan batallar lo menos posible a la hora de crear su aplicación. Y por eso yo les diría que cuando ustedes vayan a crear su aplicación, dediquen cuando menos un día, pues puede ser a lo mejor mucho, dependiendo de la aplicación, pero que sí le dediquen su tiempo específico. Y bien, con esto me refiero a la creación de las bases de datos y estructurar cómo van a ser las bases de datos para poder almacenar la información dentro de sus aplicaciones. Créanme que teniendo una buena estructura de las bases de datos van a poder facilitarse mucho a la hora de la configuración de la aplicación, porque teniendo una buena estructura de base de datos, únicamente nos vamos a dedicar a la parte visual. Es decir, aquí hay que poner una imagen, hay que ponerle un botoncito y nada más hay que configurar que picándole el botón se vaya a esta pantalla. ¿Por qué? Porque los datos van a estar bien estructurados y no tenemos que estar batallando ni pensando cómo le vamos a hacer. Para poder ser más explícito, antes de pasar a la siguiente diapositiva, donde a grandes rasgos les muestro cuáles serían las relaciones que tendríamos a lo largo de esta aplicación, se los voy a mostrar mejor en un Excel. Entonces me iré al Excel y en este Excel tengo diferentes escenarios que pueden llegar a suceder cuando ustedes quisieran crear una base de datos o una tabla para este tipo de aplicación. Nada más lo voy a hacer un poco más grande para que se pueda ver bien. Y partiendo de un escenario hipotético, los usuarios, o si ustedes no están muy relacionados en la parte de la programación, de la creación de bases de datos, pues puede que estemos sesgados un poco en la parte de la concientización de los datos. Y con esto me refiero a que partiendo de esta tabla, nosotros requerimos cierta información de los gastos. Por ejemplo, quién es el nombre del viajero o del empleado. Puede que nosotros quisiéramos tener su apellido, su correo electrónico, cuál es el destino del viaje que hizo este empleado, cuándo fue su fecha de salida, cuándo fue su fecha de llegada, cuáles son, por ejemplo, los gastos. Si, por ejemplo, vimos hoteles, gasolina, etcétera, a qué categoría pertenece dentro de los gastos que nosotros tenemos en la empresa. Puede ser de comida, transporte, etcétera, diferentes categorías que pueda llegar a tener el departamento de contabilidad. Catálogo de cuentas, puede que únicamente las comidas tenga una cuenta específica el departamento, para gasolinas tenga otra. Cuándo fue la fecha que se hizo este gasto, cuándo fue la cantidad y pues cuál es el total, ¿no? Esto puede llegar a ser funcional, por así decirlo, y esta hoja era a lo mejor la que cada empleado tenía que ir llenando, pero esto no es muy viable porque nosotros tenemos mucha información repetitiva, es decir, vamos ingresando la misma información muchísimas veces en cada registro. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, yo voy a poner mi nombre, lo puse en el nombre de viajero, pongo mi apellido y suponiendo que voy a México y, por ejemplo, alguna fecha, etc. En el tipo de gasto voy a ponerle hotel en la categoría de hospedaje y suponiendo que sean 750. Lo que les quiero transmitir es que, por ejemplo, si yo tuviera que registrar a lo mejor otro gasto correspondiente a la comida, por ejemplo, tendría que ponerle aquí restaurante, correspondiente a la categoría de comida, pero como tal, tengo que volver a repetir esta información de que corresponde a mi usuario, volver a poner mi correo, volver a poner el viaje, volver a poner la fecha de salida, por ejemplo, si le pongo el día de hoy que estoy grabando el video, que tendrá que ser la misma acá, etcétera. Lo que les quiero transmitir es que realmente con este tipo de hoja, si esta fuera nuestra tabla o así nosotros planteáramos nuestra base de datos, tenemos realmente información que son alrededor, no sé, un ejemplo, 6 columnas, que estamos repitiendo demasiadas veces. Ahora, también como la idea es de que toda la información esté concentrada en un mismo lugar, pues aquí vamos a tener, suponiendo que tengamos 100 empleados, pues tendríamos muchísimos registros, porque cada empleado tendrá que registrar sus gastos
Y si lo vemos desde el punto de vista del usuario, es decir, cada columna que nosotros tengamos, ya sea aquí en un Excel, en una lista de SharePoint, en una tabla de SQL, la base que ustedes quieran, prácticamente cada columna sería un campo. Y con esto me refiero a que si nosotros tendríamos un formulario, la persona o el empleado tendría que estar registrando cada vez su nombre, su apellido, su correo, cuál es el destino, etcétera. Sé que esto lo podemos llegar a trabajar como tras el escenario, en el formulario, poniendo, por ejemplo, valores por default dentro del formulario, pero como tal no son buenas prácticas para el desarrollo de las aplicaciones. Por eso les mencionaba y les hacía mucho énfasis que para que ustedes puedan facilitarse mucho al momento de que ustedes van a crear y configurar sus aplicaciones, es que realmente se tomen el tiempo para diseñar las bases de datos. Entonces, este es un escenario muy común, digo, esto puede ser realmente funcional, no digo que no, pero mi idea también es transmitirles de que puedan hacerlo de manera óptima y puedan tener unas buenas prácticas en el desarrollo de sus aplicaciones. Para poder arreglar esto, de que en vez de que está repitiendo demasiada información muchas veces, puede que tengamos este escenario, digo, este es un poquito más largo, va a ser igual más grande, pero tenemos, por ejemplo, la misma información, el viajero, el apellido, el correo electrónico, el destino, etcétera. Pero aquí puede que tengamos nosotros o se les haya ocurrido que hayamos agregado una columna por cada gasto. Entonces, en vez de hacer los gastos para abajo, es decir, si yo iba a tener 3 gastos, aquí voy a tener 3 registros, pero aquí pues simplemente lo alargo, es decir, tengo el gasto 1, cuál es la categoría del gasto 1, el plan de cuentas del gasto 1, la fecha de transacción y la cantidad del gasto 1, pero también tengo ya categorías, por ejemplo, para el gasto 2, que tienen los mismos datos, el gasto, la categoría, las cuentas, la fecha de transacción y la cantidad. Y también tengo un gasto 3, etcétera. Entonces, en vez de hacer los 3 registros para abajo, como les mencionaba, ya no estoy repitiendo estas columnas, sino que únicamente estoy alargando mi base de datos. Como pueden ver, pues ustedes pueden decir, ok, pues aquí a lo mejor es un poquito más fácil la forma de ingresar lo que son los registros, guardar nuestros gastos, pero esto tampoco es muy funcional porque esto está limitando al empleado únicamente a poder registrar 3 gastos. ¿Qué pasa si nosotros tenemos que registrar a lo mejor 10 gastos? Esto no es funcional o no serviría porque realmente únicamente tenemos columnas hasta para 3 gastos. Los gastos del 4 al 10 prácticamente no tendrían cabida en nuestra base de datos, por lo tanto al usuario se le complicaría el registro de todos sus gastos. Esto también puede llegar a ser muy común que les pueda llegar a pasar. Espero con estos escenarios se hayan podido dar una idea de cuál es la importancia de diseñar las bases de datos, de tener en cuenta realmente cómo es que vamos a almacenar nosotros nuestra información y pues puedan llegar a omitir este tipo de cosas para que puedan tener unas buenas prácticas. Ahora sí, les voy a mostrar cuál sería una forma más optimizada de poder almacenar los gastos y aquí es donde nosotros empezamos a trabajar con las relaciones en las bases de datos. Pasándonos a la hoja que es, se recomienda dividir en 2 tablas lo que son nuestros gastos. ¿A qué me refiero con esto? Que es más sencillo manejar los datos si nosotros separamos, por ejemplo, por la información repetitiva en una tabla y todo lo que puede ser variable en otra tabla. Siendo un poquito más específico y explícito, déjenme nada más hago más grande esto. Tenemos la primera tabla donde, de manera coloquial se llama, creamos un encabezado. El encabezado me refiero a que tal cual sería la información que es repetitiva en el caso primero. Por ejemplo, yo les había mostrado que esto del nombre del viajero, el apellido, el correo, el destino del viaje, fecha de salida y fecha de llegada, prácticamente esto lo tendríamos que poner en cada registro porque siempre es como lo mismo. A partir de esto, yo estoy creando mi encabezado, por ejemplo, con el nombre del viajero, el apellido, cuál es el correo, el destino, la fecha de llegada, fecha de salida y el total. Y como pueden ver, yo le he agregado una columna de ID, que con esto me refiero a que cada ID es un identificador único del registro, pueda servir para cada viaje. Porque a manera de ejemplo digo yo, en vez del nombre le he puesto nada más cuál es como el concepto del viaje. Por ejemplo, voy a hacer uno para capacitación y otro para implementación, pero son a diferentes destinos. Uno voy a Monterrey y en otro voy a Toluca. Suponiendo que yo quisiera obtener todos los detalles y la información del viaje a Monterrey, pues el registro de Monterrey
o mi encabezado corresponde al número 1. Entonces todo lo que yo llame con el ID de informe de gastos con el número 1, sé que va a corresponder a todo lo que tenga que ver con Monterrey, y todo lo que tenga el número 2 va a corresponder a Toluca. Esto se hace por manera más práctica, les digo, crear un encabezado con toda la información que suele ser repetitiva en los registros. Y ahora tenemos otra tabla con todo lo que puede ser variable dentro de los registros. Por ejemplo, cuáles son los gastos, si es un restaurante, un carro, un hotel, un taxi, etcétera. Tenemos la categoría del gasto, el catálogo de cuentas, la fecha de transacción y la cantidad. Como ustedes pueden ver, aquí agregué dos columnas, un identificador único, que es recomendable, que es correspondiente a la tabla de los detalles de registro. Por así decirlo, este es el encabezado y esta es la tabla de los detalles. Cada tabla de detalles, a manera de buenas prácticas, es recomendable que tenga un identificador único cada registro. Entonces, por lo tanto, como pueden ver, aquí tengo 4 registros y pues yo tengo cuál es el identificador único o el ID de cada registro. Pero también hemos ligado, y aquí es donde entran las relaciones entre las tablas, tengo una segunda columna que es donde guardo el ID del informe de gastos, es decir, guardo el ID del encabezado. Con esto me refiero a que, por ejemplo, estos dos gastos, el de restaurante y el carro, tienen el ID del informe de gastos 1, haciendo referencia a que corresponden al viaje de Monterrey. Estos dos gastos de hotel y taxi tienen el ID de informe número 2, por lo tanto corresponden al viaje de Toluca. Entonces, como pueden ver, nosotros vamos a ir manejando dos tablas, por así decirlo, una donde el usuario o el empleado únicamente tendría que ir capturando pues su nombre, su correo, a dónde va y cuál es la fecha. Tras bambalinas, cuando el usuario registre sus gastos, pues prácticamente lo va a ir registrando en otra tabla, donde prácticamente el usuario no se da cuenta, pero nosotros, a manera de control, cuando nosotros guardamos el informe del encabezado, por así decirlo, nosotros vamos a poder relacionar y saber a qué viaje se refiere esto. Y para obtener el total, por ejemplo, en la columna del encabezado, vemos que tenemos aquí una columna de total, por ejemplo, aquí viene 1200. Lo que nosotros hacemos dentro de la aplicación es únicamente sumar los gastos de la tabla 2. Vamos a ir a sumar lo correspondiente a la tabla de cantidad, siempre y cuando el ID corresponda. Por ejemplo, aquí quiero que únicamente me sume lo correspondiente al ID 1, que serían estos dos, que por eso me da 1200, y en este correspondiente al ID 2, por lo tanto 1250. Con esto es una forma más sencilla de poder manejar los datos dentro de nuestras aplicaciones. Ahora, si me regreso a la presentación, donde yo les había hablado de las relaciones de las bases de datos, aquí prácticamente estoy tomando lo que Microsoft había puesto dentro del módulo, donde aquí en la figura se muestran tres, ahorita les explico por qué, pero básicamente es lo mismo que les he explicado en el Excel, donde estamos partiendo de la tabla de que yo les había dicho de encabezado, aquí le llaman reporte de gastos, donde vamos a tener el ID único, que también se le conoce como llave primaria, porque prácticamente este número 1 pues es el identificador llave primaria de todo el registro. Por lo que sí es muy importante que en las tablas que ustedes tengan siempre les pongan un identificador único por cada tabla. Aquí también meten el ID del usuario, pero bueno, ahorita hago más énfasis en esta parte. Pero básicamente tenemos lo mismo del Excel, cuál es el destino del viaje, cuál es la fecha de partida, de llegada, el total, algunas notas y cuál es el estatus de los gastos, si ha sido aprobado, rechazado o pendiente. Y también muestran la tabla de detalles, que prácticamente también tiene su ID, que les había mencionado, es recomendable que cada tabla tenga su ID. Aquí también tiene relacionado el ID del reporte para poderlo relacionar, como se lo expliqué ahorita en Excel. Cuál es el gasto, la categoría, cuál es la cuenta, la fecha de transacción y el monto. Ahora, si ustedes están familiarizados con las relaciones de las bases de datos, o puede que no, puede que ustedes hayan escuchado o pues, si ustedes llegan a leer, hay diferentes formas que se expresan las relaciones de las bases de datos. Hay una forma que le llaman tabla padre y tabla hijo. Si ustedes tal cual entran al módulo de la ruta de aprendizaje de Microsoft, se van a manejar esta terminología, ya sea de tabla padre y tabla hijo, o relación de uno a uno, uno a muchos, etc. Explicándoles esto, la tabla padre, por así decirlo, que se le cataloga, es el encabezado o la tabla que tiene como toda la información principal de nuestro registro. Entonces, por así decirlo, esta es la tabla padre
y la tabla hijo, es decir, que está relacionada con esta, es la tabla de los detalles y se le llama hijo porque directamente depende de la tabla principal o de la tabla padre que contiene la información principal. Ahora, o como pueden ver, aquí viene una simbología de 1 a n, que son las relaciones de 1 a 1, 1 a muchos o muchos a muchos, que son las relaciones que existen. Esto se refiere a que, por ejemplo, únicamente un reporte o un encabezado, por así decirlo, puede tener muchos detalles. Como nosotros hemos visto aquí, yo aquí únicamente tengo un registro o un encabezado, por así decirlo, y este encabezado, digo, manera de ejemplo, yo puse 2 detalles, pero prácticamente pudiera tener 4, 10, etcétera. Entonces, un registro o un encabezado de esta tabla puede tener muchos registros. ¿Por qué? Porque en un viaje yo puedo gastar infinidad de cosas, ¿no? Puedo tener 100 gastos, 20 gastos, etcétera. Por eso es que esta relación es de 1 a n. ¿Por qué? Porque únicamente un encabezado puede tener muchos detalles, que para fines de este ejemplo son muchos gastos. Entonces, un encabezado puede tener muchos gastos. Si lo pasamos a facturas, pues una factura puede tener muchas partidas. Entonces, la relación de la tabla principal con la tabla de detalles es de 1 a mucho, pero también se maneja de manera viceversa, y me refiero a que si nosotros lo leemos de la tabla de detalles hacia la tabla principal, es la relación de muchos a 1. ¿Por qué? Porque muchos gastos solamente pueden referirse a un encabezado. Por ejemplo, este gasto no puede estar relacionado a los 2 viajes al mismo tiempo porque es prácticamente como imposible. Entonces, a esto se refiere y lo pueden llegar a ver, ya sea la relación 1 a muchos o de padre a hijo. Pero a esto se refiere este tipo de sintaxis, terminología o simbología, como lo quieran ver. También Microsoft metió dentro del ejercicio la tabla de usuarios. Y dentro de esta tabla, como pueden ver, aquí manejan cuál es el ID del empleado, porque a manera de buenas prácticas, la idea es ir repitiendo lo menos posible tanta información dentro de las tablas, como lo vimos cuando les mostré el Excel. Pero, pues como ustedes pueden ver, esta información no es necesario que yo la tenga. ¿Y por qué me refiero a que no es necesario? Digo, ahorita yo pausé el video y creé 2 tablas que ahorita les voy a explicar. Suponiendo que es tomando en cuenta lo que tenía Microsoft, y tenemos una tabla de usuario, donde aquí a manera rápida yo la creé, donde vamos a tener un ID del empleado y vamos a ver el nombre, el apellido, el correo y el teléfono del empleado. Si nosotros modificáramos esta tabla de encabezados a como la muestra Microsoft, vamos a tener nosotros el ID del informe de gastos, pero en vez de estar repitiendo registro por registro cuál es el nombre del viajero, el apellido y el correo, si yo únicamente lo ligo al ID del empleado, sé que por ejemplo este viaje de Monterrey y Toluca lo hizo el ID con el empleado 1, que yo sé que en mi tabla el ID del empleado 1 soy yo, entonces como tal ya no estoy repitiendo estas 3 columnas, sino que únicamente reduzco mis columnas y los voy manejando con todos los IDs. Entonces, como pueden ver, la idea es ir tratando de repetir lo menos posible la información a través de los registros. Por lo tanto, una de las mejores prácticas que se recomienda es ir creando varias tablas e irlas relacionando una por una. Entonces, por eso les decía que realmente el diseño de las bases de datos sí es muy importante para que ustedes puedan batallar menos a la hora de crear sus propias aplicaciones. Y créanme que esto sí les va a ahorrar muchísimo tiempo, por lo tanto les sugeriría tomen mi consejo de que sí se tomen el tiempo necesario para el diseño de las bases de datos. Y con esto yo estaría concluyendo este video. Como les había mencionado, estoy partiendo cada módulo de la ruta de aprendizaje en un video para que no se haga tan largo el video y puedan ir ustedes viendo la cápsula que les interesa en la parte del desarrollo del video, y si posteriormente que estemos en etapas más avanzadas del desarrollo de la aplicación, puedan regresarse a videos anteriores en donde ustedes quieran ver alguna explicación en específico y cosas así. En los próximos videos ya vamos a empezar con la creación de las bases de datos en el ambiente de Power Apps y la creación de las aplicaciones. Espero el contenido de este video les haya servido. Fue un poco más teórico de lo normal este video, pero sí considero importante tener un entendimiento de todas las bases para poder hacer las etapas posteriores más sencillas en su desarrollo. Si les gustó el contenido de este video, les agradecería le dieran like para que pudiera llegar a más personas y no olviden suscribirse para que no se pierdan ninguno de los otros videos.